de tu gloria. ¿Me ayudas a jugar? Nuestra gloria. Espíritu Santo. Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que vengas, Señor, que vengas a este momento, Señor, que mires nuestros corazones dispuestos, Señor. Ven, Espíritu Santo, llénanos, llena nuestra casa, llena nuestras vidas de tu presencia, Señor. Te invitamos, Señora, a esta reunión, Señor, a esta conexión, Padre Santo, para que seas tú enseñándonos tu palabra, para que hables en nuestro corazón lo que tú desees hablar, Señor. Te entregamos, Señor, este momento, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Listo. Entonces vamos a seguir. Bueno, entonces, Karen, un resumen, porque si le digo a Zully nos cuenta toda la historia desde que empezamos. Karen, un resumen de lo que hemos visto del hecho. O no un resumen, sino las cosas más importantes que te ha parecido el hecho. ¿El éxodo fue lo que hablamos hace 8 días? No, que hablamos hace 8 días. No, espéreme, yo tengo por aquí. Ya, de la salida de... ¿el éxodo de Moisés? Acuérdense de la película de Moisés. El éxodo, que significa salida. ¿Sí? De Moisés, de Jacob, Isaac, Abraham, Jehová. ¿Qué fue lo más del hecho? Solo de Moisés. ¿Qué pasó con los israelitas que salieron del desierto? ¿Qué pasó cuando salieron de Egipto? Ay, espere, déjeme pensar, por favor. Moisés es el que no pudo ver la tierra prometida, ¿sí? Sí. Bueno. ¿Qué pasó después? Ya, fue lo que hablamos hace 15 días, ¿sí? Que salieron, y entonces los que acompañaban a Moisés, algunos no creyeron en la tierra prometida,
y decían que había una gente súper gigante y que ellos no podían vencerlo, ¿sí? Y, y entonces, pues Moisés no pudo ver la tierra prometida porque está compartiendo con esas personas que no le estaban aportando cosas buenas o que lo estaban haciendo dudar, bueno, no sé. Sí, vas bien, vas bien. Y ya. Listo. Entonces, sí, digamos que cuando Moisés, digamos, para hacer una recopilación rápida, Moisés le creyó a Dios para sacar al pueblo de Israel, sacó al pueblo de Israel de Egipto. Al principio, pues, Dios los tuvo 2 años en el desierto, ¿sí? Entre esos 2 años, en uno de esos 2 años que ellos salieron, al principio glorificaban a Dios, pero pues después iban perdiendo la fe. Eh, Dios les dio los mandamientos a través de Moisés. Después de esto, ellos hicieron un becerro de oro, hicieron adorar un falso Dios de Egipto. Después de esto, Dios les cambió como un poquito el corazón y dijo, bueno, parece que ya están preparados para que les dé la tierra prometida, y mandó 2 espías a explorar la tierra prometida, a ver si la iban a conquistar, pero hubo 10 de los 12 que, pues lo que decía Karen, que murmuraron y les hicieron perder la fe a los otros, ¿sí? A todo un pueblo. Entonces, a causa de 10, pues no llegaron a la tierra prometida. Dios se enojó con esos 10, pero adicional a eso, como esos 10 contagiaron a todo el pueblo, a todos los 2 millones de personas que estaban en el desierto, entonces eh, contagiaron como a esas personas. Dios se enojó con ellos y por causa de esa incredulidad los tuvo 40 años en el desierto. ¿Sí? No fue porque yo les decía que yo pensaba que era por el becerro de oro, pero no, había sido por la incredulidad de los 40, de los 10 espías. ¿Sí? Entonces, ya, ahí entonces Dios se enoja con ellos y los deja 40 días. Dice que los únicos que entrarán en la tierra prometida serían Nun y Caleb, ¿sí? Perdón, Josué hijo de Nun y Caleb. Después de esto se mueren casi todas esas generaciones. Ellos andan y rodean 40 días el desierto, andan por el desierto. Dios, a pesar de todo, los alimenta de maná, que es el pan del cielo. En algún momento les dio codornices, porque ellos estaban pidiendo carne, pero siempre empezaban con esos picos de que se quejaban y se quejaban contra Dios, y por eso cada vez duraron más en el desierto. Después de esto, de tanta queja, Moisés se dejó contaminar de la queja de ellos, ¿sí? Y alguna vez le pidieron agua, que se van a morir en el desierto, ya no. Entonces Dios le dijo, yo les voy a dar agua, ve y le hablas a la piedra, a la roca, y de ahí brotará agua. Pero como Moisés estaba en ese momento eufórico y por causa del pueblo, pues no fue y le habló a la piedra, sino le pegó a la piedra, ¿sí? Llegó y dijo, aquí tienen su agua, y le pegó, pues no sé con qué le pegaría la piedra, pero le pegó, y a Dios no le gustó la actitud de Moisés, y le dijo que a causa de esa ira, lo iba que no iba a entrar en la tierra prometida, ¿sí? Entonces, después de esto, Dios le dice a Moisés, ya llega que era el momento de partir. Dios le dice a Moisés que es momento de que él iba a morir, que le entregara la batuta a Josué, hijo de Nun, uno de los 2 espías que sí creyó, ¿sí? Entonces le entregó como el liderazgo, le dijo, entrégale el liderazgo y Moisés le dijo, Señor, pero no, yo quisiera por lo menos ver la tierra prometida. Y entonces Dios lo subió a una montaña y le permitió ver la tierra prometida. Dijo, mira, esta es la tierra que le voy a entregar a tu pueblo, ¿sí? Y ahí pues Moisés le entrega como el liderazgo a Nun y Moisés fallece. ¿Listo?
Listo. Entonces ahora vamos a empezar a hablar sobre Josué. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar sobre Josué. Entonces, ay, no estoy proyectando, ¿verdad? Comparte. Entonces, después de esto, entonces aquí dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Eso es lo que Dios le está diciendo a Josué. Pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de sus pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será su territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Entonces digamos que aquí Dios le da palabra, y eso es lo que a veces Dios siempre nos respalda a través de su palabra, y por eso es importante leer la Biblia. Sí, porque aquí, pues este man va a tomar un nuevo liderazgo con el pueblo, que él pues estuvo cerca de Moisés, vio cómo lideraba, pero ya ahora le tocó ser líder. ¿Sí? Y Dios le dice, no temas. ¿Sí? Lo primero le dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta los heteos, será su territorio. ¿Sí? Entonces, y es una promesa, y es, digamos, Karen, y pues Zuli ya sabe, pero Karencilla, es ver las promesas de Dios, ¿sí? Y acordarse las promesas de Dios, porque esta es una promesa muy bonita y es, todo lugar que pisen tus pies será tuyo, ¿sí? Entonces Dios nos da tierra, Dios nos da conquistas, ¿sí? Y hoy puede ser un nuevo apartamento, hoy puede ser una nueva ciudad, hoy puede ser un nuevo trabajo, pero ese es cuando digamos que uno debe estar atento a esas palabras, ¿sí? Porque Dios nos dice, todo lugar que pisare la planta de tu pie será tuyo, ¿sí? No te dejaré ni te desampararé, ¿sí? Estaré contigo. Entonces, eso es una promesa muy bonita la que le da Dios a Josué, ¿sí? Eso sí le dice que se esfuerce, o sea, que no va a ser fácil, no va a ser fácil, sino hay que esforzarnos y ser valientes, ¿sí? Pero eso es lo que Dios dice, tranquilo que yo voy a estar con usted, pero no le dice va a ser fácil, ay, no, tranquilo. Eso va a ir en coche, no. Le dice esfuérzate y sé valiente, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos pide Dios. Y adicional a eso, por acá dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda lo que mi siervo Moisés te mandó, ¿sí? Toda la ley, ¿sí? Entonces, es cumplir su palabra, ¿sí? Es esfuérzate, sé muy valiente para cumplir su palabra, para hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Para todo lo que dice pues el manual de nosotros es cumplirlo, ¿sí? Eso es lo que Dios nos pide para él cumplir su promesa, que toda la planta de nuestros pies, todo lo que pisemos con la planta de nuestros pies será nuestro. ¿Listo? Después de esto, verso. Momento. Bueno. Miren que lo bonito es que no le dice Dios una,
y lo dice dos. Le dice 3 veces que se esfuerce y sea muy valiente. Y hace mucho énfasis en esas 2 palabras, esfuérzate y sé valiente. Y no, digo eso, no va a ser fácil, pero también le pide mucho compromiso. Y en una de esas 3 le dice, sé muy valiente. Entonces, pues la cosa que se venía, o sea, le está diciendo que él va a tener un respaldo grande que soy yo, ¿sí? Pero también lo necesito empoderado, lo necesito con perrenque, porque la cosa, el reto es duro, pero no va a estar solo. Y también le dice una parte que va a estar, esfuérzate, pues, sé muy valiente porque yo voy a estar contigo a donde quiera que vayas. O sea, el apoyo va a ser, va a ser impresionante. O sea, esa promesa es, no limita a Dios, demuestra un Dios grande, demuestra un Dios, eh, pero aparte de su grandeza también demuestra ese Dios amigo, ese Dios compañerista, ese Dios que no lo dejará uno botado. Entonces, esa promesa me parece demasiado bonita para uno apropiarla y guardarla y uno decirle, cuando uno se sienta en la inmunda, se sienta, decirle, Dios, tú me dijiste que me forzara y que fuera valiente y lo voy a hacer porque tú prometiste que ibas a estar conmigo. Entonces, es una promesa que uno puede, cuando esté de verdad muy mal, acordarse y reclamarla porque Dios no la dio para eso. Y ya, continúame mucho. Amén. Pues listo. Después de esto, si quieres leer esta parte, Karencilla, por ahí. Hasta el 6. Listo. Dice, Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron, y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dando aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos deprisa, y los alcanzaré. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Listo. Listo. Entonces aquí, ¿qué pasa? Que Dios manda a Josué que mande espías a la nueva tierra, ¿sí? O sea, Dios otra vez vuelve a usar la misma estrategia que años anteriores. Recuerde que aquí ya habían pasado 40 años, ya habían muerto unas generaciones, pero mire que lo raro es que ya no mandaron 12, sino mandaron 2, ¿sí? Que fueron los únicos, digamos que representaban a los únicos 2 que creyeron. Digamos, a veces yo creo que acá Dios lo que dice no, o no, lo que dice no, yo no voy a mandar a 12, porque por causa de 10, el pueblo perdió la fe y no tomó la tierra. Entonces digo, mandó a 2 y seguramente aprendió la lección de no va a mandar 12, va a mandar dos que sean creyentes, 2 que no me vayan a desanimar. No va a mandar una multitud porque el porcentaje de desviación, hablándolo en términos matemáticos, pues más alto si otra vez 10 se me revelan y no creen. ¿Sí? Entonces digamos que aquí lo chévere es eso, Dios y Josué mandan solamente a dos espías para que reconozcan la tierra. Pero ¿qué pasó en esa tierra? Pues que ya los otros pueblos estaban prevenidos, ¿sí? Y ya sabían, oiga, Israel viene a conquistar, ¿sí? En ese tiempo, pues,
la tierra no es como ahorita, que ya hay países divididos, o sea, para que haya esta división de países, es porque hubo posesiones de tierras, como cuando los españoles tomaron América, ¿sí? América del Sur. Entonces, y tras de eso tuvo que haber guerra y el pueblo haberse apoderado de su tierra y por eso ahorita nos llamamos Colombia y todo el tema, pero fue así se tomaban las tierras, era en guerra. ¿Sí? Eso no era que hay, tenemos unas divisiones, estos son los límites, se respetan, eso se inventó hace poco tiempo, relativamente. ¿Sí? Primero, así se tomaba la tierra, era ir a conquistar tierras y el que tuviera un ejército más fuerte, ese se quedaba con la tierra y a los otros los desechaba. ¿Sí? Y en ese tiempo, pues Dios apoyaba al pueblo de Israel para conquistar de esta manera. ¿Sí? Pero entonces estos hombres, pues ya como estaban que les tocó ir a la casa, que dice que fueron a la casa de una ramera llamada Rahab y posaron allí. ¿Sí? Pero esta ramera hizo algo muy sabio, ¿sí? Por causa de Dios, seguramente, ella los escondió, ¿sí? Y los escondió en una terraza, dice aquí que en un terrado, los escondió en una terraza y les dijo a los guerreros del pueblo donde ella vivía, no, aquí no está nadie, ¿sí? Vayan y búsquenlos en otro lado. Después. Entonces, en el capítulo 9, acá. Entonces aquí esta es una conversación que tiene Ra con los espías, ¿sí? Con los 2 espías que ha mandado Josué. Entonces le dice, sé que Jehová les ha dado esta tierra, porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes, porque hemos oído que Jehová hizo cesar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que han hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales han destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Les ruego que ahora me juren por Jehová, que como he hecho misericordia de ustedes, así ustedes con la casa de mi padre, de la cual me daréis señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre y a mis hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la tuya, si no denuncias este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo esta mujer estratégicamente, pues no, un punto que me parece muy valioso es que antes cuando los habían mandado a conquistar Dios la tierra, pues los pueblos estaban sintiendo miedo, ¿sí? Porque les decía Ra que el pueblo estaba temeroso, que había entrado gran temor por causa de lo que Dios había hecho a Egipto. Y esto había pasado ya habían pasado 40 años y aún ellos lo recordaban, ¿sí? Y ya ellos habían tomado parte de una tierra. Entonces, todo el pueblo estaba temeroso, todos los pueblos, o sea que si ellos hubieran ido cuando Dios los mandó, ¿sí? A ver, creyendo, los pueblos estaban sintiendo lo mismo, ¿sí? Tenían miedo de que los israelitas vinieron a conquistar, pero ellos no sabían, o sea, a veces uno no sabe qué es lo que pasa al otro lado, sino uno se llena de sus propios miedos, que fue lo que les pasó a los 12 espías o a los 10 espías que no creyeron. Se llenaron de su propio miedo y dijeron, no voy a ser capaz o no, nosotros no vamos a poder con esos pueblos. Pero ellos no sabían lo que estaba pasando al otro lado, solo pensaron desde su perspectiva, ¿sí? Y desde el otro lado, aquí Rahab nos lo revela. Dice que desmayó nuestro corazón, digamos aquí nuestro corazón, y ha quedado más aliento en hombre alguno a causa de ustedes. ¿Sí? En el otro lado los pueblos estaban temerosos, no tenían aliento, no querían luchar y ya habían perdido también la fe, ¿sí? De que, oiga, los israelitas vienen por nosotros. ¿Sí? Y a veces nos pasa eso, Dios nos manda a dar un siguiente paso
y uno se queda en la perspectiva de uno. ¿Sí? Uno dice, no puedo, eso no lo voy a poder hacer, tal vez no es para mí, o no sé, miles de pensamientos que se le puedan venir a uno a la cabeza, ¿sí? Porque uno solo está viendo desde la visión de uno, ¿sí? Y no desde la visión de Dios. Sí, la visión de Dios sí está viendo los dos, está viendo, oiga, Israel tiene miedo, pero los otros tienen más miedo que Israel, ellos pueden. ¿Sí? Y aquí Ra pues, revela esa parte, esa otra perspectiva que están sintiendo los pueblos que iban a conquistar Israel. Y era miedo, temor, no tenían alientos. ¿Sí? Y adicional a esto, el segundo punto es cómo Raab, desde su espíritu, dijo, no, estas personas son gente que Dios los respalda, yo prefiero ayudarlos y no quedarme en contra de ellos. Ella lo hubiera podido entregar, porque aparte que ella haber dicho esa mentira al rey de Jericó, pues eso, aparte era una ramera, o sea, la hubieran, y era mujer, o sea, por tres cosas a esa mujer la hubieran super matado, ¿sí? Y hubieran no solo matado a la casa de ella, no solo a ella, sino a su casa y a toda su familia por causa de ella, ¿sí? Entonces, pero ella fue más sabia, ¿sí? Y es cuando uno, en vez, mira, y mira lo que Dios como que nos muestra, mira que el pueblo de Israel, el propio pueblo de Israel, murmuraba en contra de Dios, como que Dios no lo puede hacer, como que Dios ¿para qué nos sacó de Egipto? Que siempre se acordaban del pasado, mientras que miren esta mujer que no era el pueblo de Israel, creía más que los israelitas, porque esta mujer creía que Dios les iba a entregar la tierra y que Israel era un pueblo escogido de Dios. ¿Sí? Entonces la diferencia hasta de Rahab, porque Rahab sin saberlo tenía fe en Dios y tenía fe en que ella que Dios les iba a entregar a Israel, el pueblo de Jericó. Y por esta mujer audaz y les dicen frescos, vengan, yo los escondo, pero acuérdense de mi casa, acuérdense de mi papá, acuérdense de mis hermanos y de mis hermanas. ¿Sí? Cuando Dios les entregue la tierra. ¿Listo? Después vamos acá. Listo. Zuli, ¿quieres leer? Un segundo, vale. Es que se me volvió una pierna. Espérate, Sam. Ah, bueno. ¿En cuál van? Desde el 1. Esto dice. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercáis a ella. Y José dijo al pueblo, Josué, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Listo, ahí está ahí. Entonces digamos que aquí Dios y Josué les da los primeros preceptos, pero mire lo que les dice, es que pase primero el arca de Dios. Cuando veas el arca de Dios, el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas que llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. ¿Sí? Entonces digamos que eso, el arca de Dios representa la presencia de Dios. ¿Sí? Cuando Josué le dice a ellos que vayan en pos de ella, ¿sí? Él le dice, cuando vean la presencia de Dios levantarse, y es lo que a veces Dios no, tenemos que volvernos muy sensibles a la presencia de Dios, ¿sí? Porque si no, no la vamos a ver mover, si no vamos a ver, oiga, ¿para dónde vamos? Y digamos que por eso a veces es tan importante, porque nosotros a veces no podemos solos, y digamos que yo que tampoco soy una persona, pues o sea, que digo que hay que ir a la iglesia como tal, o que no comparto que uno ir a una iglesia por ir, sino ir a una iglesia por convicción y por esto,
porque Dios le muestra y le dé señales. Es por eso lo importante a veces, digamos, nosotros que asistemos a una iglesia, digamos, a veces los pastores de nosotros dicen, oiga, es por aquí, o Dios nos dijo esto, o, y, Dios empieza, y uno ve de verdad la presencia de Dios, o como Dios respalda a esas personas, ¿sí? Entonces, oiga, este es el año de las conquistas, ¿sabes? Dicen entonces uno ve como el mover de Dios, y uno dice, oiga, sí, nosotros también tenemos que ir en pos de esto, en pos de esta palabra. Y pues obviamente son personas que son súper utilizadas por Dios. Y por eso es tan importante a veces uno asistir a una iglesia, porque a veces la dirección Dios nos la da a través de líderes, ¿sí? Nos las da a través de líderes, y aquí uno ve eso. Entonces digamos que el pueblo ya está un poco más sumiso, ¿sí? No están haciendo cosas, ya están obedeciendo, están siendo más obedientes. Después de 40 años se murió esa generación incrédula, y hay un pueblo de niños que vieron a sus papás tal vez morir o no entrar a la tierra prometida por causa de desobediencia, ya hay un pueblo un poco más sumiso y un pueblo más maduro en el tema de la presencia de Dios. Entonces vemos como Josué les dice que el arca de la presencia de Dios, ¿sí? Y los levitas y sacerdotes la llevan, y eso suele pasar en cualquier iglesia de buena doctrina, hablemoslo así, ¿sí? Que predique la palabra de Dios. Que uno a veces ve esos predicadores sin hablar de ninguna religión, que uno dice, oiga, esta gente tiene Dios los usa, ¿sí? ¿Sí? Y aquí nos dice, los levitas y sacerdotes que llevan el arca del pacto, que para nuestros tiempos, pues el arca del pacto es la presencia de Dios, ¿sí? Es esa presencia de Dios que vemos en algunos predicadores que ustedes han escuchado de las iglesias, de la que sea. Y ustedes dicen, oiga, este mensaje me tocó, este mensaje, oiga, me habló Dios, tal vez Dios me está diciendo, porque son esos levitas escogidos, ¿sí? Y esos levitas a los que nosotros debemos estar atentos, que Dios les está diciendo para nosotros hacer lo mismo, ¿sí? Y aquí dice, a fin de que sepáis el camino por donde debes ir, ¿sí? Entonces uno debe estar muy atento, y por eso lo importante a veces de congregarse, digamos que esta es una parte chévere, como que nos dice, es importante, y yo no era amigo de congregarme, digamos que en algún tiempo decía, yo puedo llevar a Dios, yo también puedo traer la presencia de Dios solo, pero pues después me di cuenta que es muy difícil, que solo no se puede, que ni siquiera en la casa, porque uno no es disciplinado, ¿sí? Uno no tiene esa disciplina de búsqueda de Dios, uno no tiene, a veces uno tiene picos, hoy sí, mañana no, hoy me conecto, mañana no me conecto, de ejemplo con ustedes todos tenemos miles de ocupaciones. Entonces, uno vivir como en esa comunión, digamos que la iglesia es una herramienta más para conectarnos con Dios, ¿sí? Como estas reuniones, es una herramienta, ¿sí? Conectarnos. Entonces, siempre buscar esos levitas que Dios has levantado, o esas iglesias donde hay levitas, por eso existen las iglesias, ¿sí? Hay gente que Dios los respalda mucho. Entonces, uno tiene que ver, oiga, y esas personas nos van a decir, oiga, por aquí es, por acá es, o Dios va a usarlas para que nos den palabra y nos estén diciendo, oiga, por aquí no es, ¿sí? Y uno va a sentir en su corazón. Entonces, digamos que por eso es lo importante de congregarnos, para saber para dónde vamos, porque Dios usa a los levitas, usa a las iglesias, usa a los predicadores para hablarnos. Por eso usó a Moisés, por eso usó a Josué, ¿sí? Entonces, si aún el pueblo israelita teniendo líderes se desviaron, imagínense en cuanto nosotros, que a veces no nos congregamos, o a veces queremos dejarlo como a nuestro propio conocimiento y a nuestra propia manera, ¿sí? Entonces aquí nos muestra cómo Dios usa a Josué, pero a los levitas, siempre diciendo los levitas y sacerdotes que llevan la presencia de Dios. Bueno, aquí digamos que Dios le sigue dando instrucciones de antes de la conquista, pero bueno, volvemos a Jericó. Listo. Ahora voy a leer una parte, después leer otra parte Karen y después otras. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra.
Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad, una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho, hacia adelante. Llamando pues José hijo de Nun a los sacerdotes, le dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Listo, si quieren ahí sigan hasta el 10, del 7 al 10. Y dijo el pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas del cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas. Y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta que el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Listo. Entonces aquí Dios, ¿qué les estaba diciendo? Les iba a poner la batalla de Jericó. Entonces aquí, y son esas cosas que Dios a veces les pide que les estaba diciendo. Vaya el pueblo de guerra, rodeen, digamos que los quería poner en contexto, pero es que no encontré un video. Digamos las tierras como están conformadas, y para que lo lleven a su imaginación, pues eran ciudades, acá de pueblitos, ¿sí? como los pueblitos que hay en Colombia, ¿sí? que son relativamente grandecitos, pero pues ahorita usted puede entrar por la primera calle que encuentra a la entrada del pueblo. ¿Sí? En esos tiempos habían muros altísimos, muros de 20 metros, muros altísimos y solo había una puerta de entrada. ¿Sí? Pero hagan de cuenta. Entonces, digamos, imagínense, no sé, la mesitas, el pueblo que ustedes vayan más seguido, que no tiene esas calles, sino tiene muros muy altos. ¿Sí? Muros muy altos y no se puede ver hacia la plaza principal, que es donde uno generalmente llega, no puede ver nada. Usted solo ve muros gigantes a todo alrededor y solo hay una puerta de entrada, más o menos así eran los pueblos. ¿Sí? Y Dios, ¿qué les está diciendo acá? Les dice, bueno, vayan los hombres de guerra, vayan los sacerdotes con el arca del pacto y rodearán estos pueblos. Entonces yo les estaba pidiendo que caminaran alrededor del pueblo, alrededor de los muros gigantes, y alrededor de los muros de 20 metros. Y que no dijeran nada. Pues imagínense los que estaban adentro, digamos que esta historia es chévere, porque Dios les estaba mostrando, les decía a los israelitas, les veían otra cuestión de perspectivas. Los israelitas les estaba pidiendo un acto de fe y era que fueran los hombres de guerra, pero no fueran a guerra. Así son los mandatos de Dios. Y eso pasó en ese momento y nos va a pasar en nuestras vidas y tenemos por eso que estar sensibles a lo que Dios quiere que hagamos sin miedo. ¿Sí? Porque Dios aquí les está diciendo, vayan y rodeen, caminen vayan con el arca del pacto, vayan los sacerdotes, les dio unas instrucciones, vayan con los cuernos que hablan acá, son trompetas, ¿sí? Son unas trompetas que se hacían con los cuernos
de los toros. ¿Sí? Entonces, esas fueron las primeras como trompetas que existieron. Entonces decía, vayan con los cuernos, vayan con el arca de Dios, vayan los levitas, ¿sí? En la presencia, y vayan los de guerra. Y vayan y caminen alrededor. Denle una vuelta todos los días, durante 6 días. Sí, eso era lo único que les pidió Dios, y eso es lo que nos acaba de leer Karen. Entonces, digamos, esa instrucción que Dios les da, pues es a veces ilógica a nuestros ojos. ¿Sí? Porque uno dice, bueno, ¿y yo qué voy a ir? Voy a ir con el arca del pacto, voy a ir con los sacerdotes, y no voy a hacer nada. Estos manes nos pueden apedrear, ellos también, desde los muros, si han visto películas medievales, desde los muros siempre hay soldados, ¿sí? Siempre habían soldados, ¿sí? Los soldados se ponían bueno, un ejemplo que se les puede dar es esta de la artillería. ¿Sí? Ustedes se dan cuenta que hay muros, ¿sí? Que solo hay una entrada, ¿sí? Pero hay unas casetas que están como en 2 pisos, que esas casetas donde están los soldados, ¿sí? Es por si llega a haber algún evento y alguien se quiere meter por los muros. ¿Sí? Ese es el mejor ejemplo que les puedo dar, que creo que lo conocen. Entonces, eso mismo iba a pasar. Entonces, imagínense, ellos empezaron a caminar durante 6 días, tenían que y se devolvían, ¿sí? Mientras tanto, los que estaban adentro, ¿sí? Y les pongo los soldados de la artillería, imagínense que llegaran un poco de personas, llegaran, no sé, 500,000 personas y empezaran a caminar alrededor. Uf, y no hicieran nada. Pero los manes alerta, se nos van a meter, nos van a hacer una emboscada, ¿sí? ¿A qué horas estos manes van a actuar? Sí, entonces estaban las dos incertidumbres. Y unos obedeciendo a Dios y los otros con esa incertidumbre, ¿qué les pasa a estos locos? ¿Qué les pasa a estos locos? Y los otros obedeciendo, pero para ellos era o sea, si a nosotros Dios nos dice vaya y rodeen, no sé, una casa que ustedes quieran comprar, yo creo que uno no lo haría. Yo lo haría, pero la verdad lo haría cuando nadie me viera porque me haría pena. Entonces, uno llega y a veces Dios le pide a uno esas cosas, le pide como que, oiga, vaya y haga tal cosa, vaya y uno dice, pero aquí yo no estoy haciendo nada. ¿Sí? Y esas son las cosas a veces de Dios, porque Dios las cosas no las hace a nuestra manera, sino a la manera de Él. Y Él hace a la manera de Él, digamos ahorita, no sé si Karen sepa, yo ahorita me voy para Valledupar porque me salió un nuevo cargo. Entonces Dios me manda a mí a un nuevo cargo, a un cargo que nunca he desempeñado, que no está desde mi experiencia. Y pues yo digo, ¿por qué me vas a alejar de mi familia? ¿Por qué voy a hacer algo en lo que no soy experto en este momento? Y yo no lo entiendo, en este momento yo no lo entiendo y espero algún día contarles el testimonio después de esto. Pero digamos que es algo que yo no entiendo porque primero no lo esperaba, es un cargo que nunca he desempeñado y es en un área que prácticamente hace como 15 años trabajé en ella y trabajé como auxiliar de bodega, ¿sí? Entonces digamos que no tengo nada de experiencia en esas áreas y ahorita pues me mando otra vez a logística donde yo empecé mi carrera de mi trabajo, pero pues ya después olvidé ese tipo de área, ya no estaba entre mi expertise. Entonces yo no tengo experiencia ya en logística, en mandarme entonces digamos que a veces uno no entiende. Dios me dio mucha palabra a través de esto y que ese movimiento pues que era de Dios y pues yo lo creo y voy a creerlo. Pero pues sí hay mucha incertidumbre y uno va, pero uno va desconfiado. Entonces me pongo estos manes en el pueblo, pues ellos iban caminando y qué va a pasar, a qué hora nos van a atacar, lo vamos a lograr, no entiendo, ¿sí? Porque yo creo que lo primero que se les pasa a ellos es no entiendo. ¿Listo? Vamos acá. Entonces, listo, le damos desde 16. No, mentira. No, desde el 14, Zuli, si puedes leer. Listo. Déjamelo quieto. Ya. Lo puedes bajar allá. Así dieron
otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron a despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Ahí. Bueno. Listo. Entonces aquí ellos hacen durante 6 días, digamos, ese tiempo de espera, pues para ellos debió ser eterno. ¿Sí? Vayan a la conquista y denle vueltas. ¿Sí? En el séptimo día, así son las estrategias de Dios. Entonces, al séptimo día les pidió que tocaran trompeta. Entonces tocaron trompeta y el pueblo gritó. ¿Y qué pasó? A causa de la obediencia de ellos, los muros se derrumbaron. ¿Sí? Ellos no lo hicieron con sus fuerzas, sino con su Santo Espíritu. ¿Sí? Entonces Dios derrumbó, o sea, las vueltas, no sé qué generaron. ¿Sí? Si uno quisiera buscarle una explicación física, puede que Dios haya usado sus pies para debilitar la tierra. El caso es que cuando gritaron, cuando sonaron las bocinas, pues los muros se derrumbaron. Entonces hubo un temblor, ¿sí? Tembló y los muros se derrumbaron. ¿Sí? O sea, no fue, simplemente ellos hicieron lo que estaba, lo que Dios les dijo, y lo que está en sus fuerzas. Y en sus fuerzas era marchar, en sus fuerzas era tocar trompeta, ¿sí? Y gritar, ¿sí? Y eso es a veces lo que nosotros tenemos que hacer, gritar en oración, clamar, ¿sí? Y ya, y dejar que Dios genere temblores y derrumbe esos muros que tal vez nosotros no podemos derrumbar, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Hagamos lo que Dios nos pide, creer, orar, pedirle, pero creamos que Él va a romper esos muros, ¿sí? Entonces, no sé cuáles son los muros de nosotros en este momento, o los de Karen, los de Zully, cuáles son esas murallas, pero lo que debemos hacer es esto, es rodear esos muros, orar a esos muros, que se caigan, ¿sí? Pero esperar que el que lo tumba es Dios, ¿sí? El que los tumba es uno más grande, ¿sí? Entonces aquí ellos fueron a la conquista, que dice que entraron, que mataron bueyes, no sé qué, y que guardaron guardaron la vida. Aquí está. Entonces, desde el 24, para finalizar. Bien, Desde el 23, perdón. A ver, ¿yo? ¿Quién va a leer? Karen, muy bien. Bueno. Hasta el 27, ¿sí? Sí. Listo. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y
a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: Maldito delante de Jehová el hombre que se levante y reedificaré esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eché los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiste sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Amén. Entonces aquí vemos, y es que para finalizar, se cumple la promesa de Rahab. Entonces, la fe de Rahab, porque uno puede decir, no, pero si era una ramera, pues mire, Dios también usa a las personas que no tienen un trabajo, ¿no? No tienen un trabajo que Dios comparta, ¿sí? Pero Dios nos usa a todos. Pero, o sea, la fe, lo que hace la fe, ¿sí? La fe de Rahab, que ella desde un principio creyó que Dios iba a darles la conquista a Israel, haber salvado, haber hospedado a esos hombres de Dios en su casa, salvó a su familia, ¿sí? Entonces a veces, y ese es el Dios que conocemos, y el Dios que yo aprendí a conocer es ese Dios de misericordia, ¿sí? Ese Dios que no juzga, ese Dios que ve más allá de nuestro pecado, ¿sí? Y es ese Dios que vio más allá del pecado de Rahab, ¿sí? Vio la fe de Rahab, vio el corazón de Rahab. Obviamente, pues, él nunca comparte, pues, el pecado, ¿sí? Porque Dios es un Dios santo. Él no comparte el pecado, no comparte a veces nuestros mal genios, nuestra soberbia. En el caso de Rahab, pues, la forma en que tal vez ganaba dinero. Pero también es un Dios de misericordia. Y vio el corazón de Rahab, y el corazón de Rahab era un corazón que era de fe, y que tenía a veces, yo creo que si uno se pone a pensar, tenía una fe particular por Dios, por el Dios de Israel. O sea, aunque ella no tenía una relación con Dios, y por eso siempre voy a hacer énfasis en la relación, Rahab no era una persona que tuviera una relación con Dios. Josué era una persona que tenía una relación con Dios. Rahab no, pero tenía fe, y tenía fe en el Dios de Israel, aunque ella lo veía lejano, porque decía, es el Dios de Israel, le vas a entregar la tierra. Tenía fe en Dios. Y por eso Dios a veces, yo por eso nunca me voy a cansar de eso, que a veces no es la religión a veces nos aparta de Dios por la forma en que predican, por la forma en que hablan, pero Dios nunca nos quiere alejar de Él porque Él siempre ve nuestros corazones, y Él ve la fe, Él no ve a veces nuestros pecados, aunque no le gustan nuestros pecados, pero Él ve y ve la fe. Y por eso yo sé que en el cielo seguramente, en la eternidad, vamos a tener sorpresas. Muchas personas vamos a ver gente católica, cristiana, de otras religiones, la que sea, por causa de la fe que tienen en Dios, en el único Dios verdadero, ¿sí? Por la fe que tuvieron. Y si se arrepienten de sus pecados, seguramente vamos a tener muchas sorpresas, como también vamos a tener sorpresas negativas, como que uno ve el cristiano, no sé qué, tal vez no lo veamos en la eternidad, tal vez porque solo era un creyente de ir a iglesia, ¿sí? Pero nunca conoció a Dios y ni siquiera tenía fe en Dios, sino simplemente se le volvió ir a la iglesia, a la doctrina que sea católica, protestante, cristiana, la que sea, adventista, solo se le volvió una tradición ir a la iglesia. ¿Sí? Y nunca conoció a Dios, ni siquiera tuvo fe en Dios, simplemente era un ritual. Sí, aquí vemos eso en Rahab, ¿sí? Que tenía fe en Dios y que Dios vio la fe de ella por él, porque ella sí creía que Dios les iba a entregar la tierra prometida a Israel. Entonces vemos cómo esa fe salvó a su familia. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener fe en Dios, no olvidársenos, no por causa tal vez de nuestros errores, de nuestros pecados, dejar de tener fe en Dios, ¿sí? Y sobre todo, nosotros no debemos aspirar a ser como Ra, sino para el caso de hoy es aspirar a ser como Nun, ¿sí? Que Dios te diga, esfuérzate, sé valiente, yo iré contigo, ¿sí? Donde toque la planta de tus pies, tú la conquistarás, ¿sí? Sí, que Dios sea el que nos diga como eso, yo estaré contigo siempre, ¿sí? Lo que nos decía Azul, ¿sí? Tener a un Dios como lo tenía Josué, que Dios nos muestre eso y que nos reafirme esas palabras. Esto va a mostrarles un video un video chiquitico ahí que encontré, a ver si nos describe lo que pasó.
Pero esta vez en lugar de rodear la ciudad una vez, como lo habían hecho durante todos los 6 días, Josué les dijo que Dios quería que ellos marcharan 7 veces. Y en la 7ª vuelta hicieron algo completamente distinto. ¡Griten! ¡Den grandes voces! ¡Griten para que los cielos puedan escucharnos! ¡Griten con júbilo porque Dios nos ha dado el gol! La tierra prometida tuve que buscar por 40 años sin descansar. Y aquí frente a nosotros el enemigo está. Y aquellas murallas vamos a derribar. ¡Ya! Hay que vencer a Jericó. Toquen sus cuernos con decisión. Su gran sonido hará estremecer a la ciudad y tierra prometida ya. Vamos a encontrar. Creemos en Dios y Él nos guiará. Está con nosotros y nos ayudará. Se ríe el enemigo, mas su reino caerá. Alcemos las voces y vayamos a triunfar. Hay que vencer a Jericó. Toquen sus cuernos con decisión. Su gran sonido hará estremecer a la ciudad y tierra prometida ya. Vamos a encontrar. Gritemos ya con decisión para vencer a Jericó. Con amor canten a Dios. La tierra prometida está detrás de Jericó. Jericó, Jericó, los cuernos con decisión. Su sonido ya está destruyendo la ciudad, la tierra prometida ya. Vamos a encontrar. Vamos a encontrar. Vamos a encontrar. Con tan solo sus voces, unos cuantos cuernos de carnero y su fe en Dios, los israelitas capturaron Jericó. Estas fueron las personas que nos ayudaron. Ra, su padre y su madre. Eres una mujer valiente, Ra. Dios ha cuidado de ti y de tu familia, gracias a tu fe y a la ayuda que le diste a mi gente. ¿Puedo quedarme con ustedes, Josué? Nada me haría más feliz. ¡No me toques, Israelita! ¿Cómo se atreve a tratarme de esta forma si yo soy el rey? Eras el rey. Cuando Dios nos prometió esta tierra te burlaste y me llamaste tonto. ¿Quién es el tonto ahora? ¿Qué piensas, ah? No, esto es una equivocación. No. Entonces, digamos, ahí vemos, y se ve que los llamaba tontos, y ahorita yo mirando el video, porque yo no lo había visto tampoco, no lo coloqué ahí, y ve, o sea, Dios les mandó rodear, y ahorita lo que se me venía a la mente, pues todos estos manes que estaban adentro, eran, pues seguramente mandaron al ejército, y mucha gente, uno, para defender, dos, para burlarse de ellos, ¿sí? Entonces toda la gente, venga, miremos o sea, en el tercer día, pues ya no, estos monos no van a ser capaces de metérsenos, ¿sí? Y yo creo que todo el mundo quiso ir a ver ese espectáculo, ¿sí? Quiso ir a ver ese espectáculo, estos manes que están haciendo, están locos, se burlaron, los soldados, toda la gente estaba ahí, y mucha gente pues a la expectativa de qué iba a pasar,
pero mucho sapo estaba alrededor del muro. Cuando el muro cae, ahí mató Dios a muchísimos, ¿sí? En ese momento Dios tuvo que haber matado y mató a los más fuertes, porque los que estaban en el muro y los que subían siempre a los muros, siempre eran los más fuertes, era la gente de guerra y de batalla, ¿sí? El rey, pues porque él era el que siempre tenía que liderar el ejército. Entonces, Dios, cuando tumba los muros, o sea, Dios tiene una estrategia de los 6 días. A los 3 días no había subido tanta gente, tenían los soldados. A los 2 días tal vez no hubiera subido tanta gente. Pero a medida que ellos iban pasando y ya ellos iban a decir, no, estos no van a hacer nada, más bien llamemos a más gente para burlarnos. Dios fue acumulando gente en los muros, ¿sí? Cuando destruyeron, cuando ellos entraron a conquistar, ya tenían, yo creo que el 50%, el 60% derrotado por el temblor, por el mismo muro, porque se cae el muro y todas las personas que estaban ahí, pues seguramente estaban heridas, se murieron, lo que pasa normalmente en un temblor. Entonces Dios tenía una estrategia, ¿sí? Dios es un Dios de estrategia. Aunque nosotros no la entendamos, Él sí la entiende porque Dios tiene un plan. Dios, nada de lo que nos manda a hacer es en vano. Estos manes los mandó rodear la tierra porque Él tenía, oiga, los voy a acumular a estos malvados en el este, voy a hacer que se burlen, ¿sí? Y ellos solo tenían que tener paciencia, ¿sí? Porque Dios tenía un plan. Y en ese momento que derrumba todos los muros, pues ahí mató el 60% de la población y después ya a ellos les quedó más fácil porque ellos eran más poquitos. Entonces, ¿cómo es esa estrategia de Dios? ¿Sí? Y la fe del israelita, ese nuevo hombre, ¿sí? Que ya obedecía, y la fe de Ra, pues salvó a su pueblo. Listo. Yo tengo 3 preguntas de pronto. Habla de anatema. ¿Qué es un anatema? Muy buena pregunta, Karen. Excelente pregunta. Digamos que anatema eran artefactos que usaban los pueblos que no le agradaban a Dios, ¿sí? El anatema, digamos, en nuestra época pueden ser ídolos, pueden ser imágenes, ¿sí? Cosas que no le agradan a Dios, ¿sí? Que las tengamos, y te voy a poner un ejemplo. Hay gente que tiene, digamos, yo cuando era joven, son cosas que le quitan el puesto a Dios, que le quitan el lugar de Dios, ¿sí? En el caso de cuando leímos la historia de Raquel y de Lea, que Raquel le quita un ídolo a su papá, ¿sí? Para cuando se fue con Jacob, ese ídolo era anatema de esa casa, ¿sí? Era anatema. Dios le llama anatema a todas las cosas, objetos o cosas que no le agradan a él y que le quieren quitar el lugar de Dios, ¿sí? En mi caso, y vuelvo a mi caso, digamos, que yo en mi casa alguna vez, y nadie me lo dijo, no es que a mí me hayan, porque primero casi siempre he ido a una iglesia gigante, donde no me conocen ni los pastores, ¿sí? No me conocen gente cercana ni nada. Pero alguna vez mi cuarto estaba lleno de carteles de los Simpsons, lleno de carteles de los Simpsons. Yo amaba los Simpsons, tenía estatuas de los Simpsons, ¿sí? Alguna vez sentí en mi corazón que ese podía ser uno de mis anatemas, ¿sí? Y dije, y llegó un día en que yo llegué, pues yo tenía por lo menos unos 10 afiches, ¿sí? En todo mi cuerpo tenía un Homero Simpson como de plastilina, ¿no? Y alguna vez yo sentí en mi corazón que era mi anatema, que era mi ídolo. Y lo sentí yo, nadie me lo dijo, ningún pastor, ninguna persona cercana, porque no tengo muchos amigos cristianos. Nadie me lo dijo. Y yo ese día sentí que tal vez era mi anatema. Es como un ejemplo, ¿sí? Entonces yo sentí que yo honraba más a los Simpsons que a Dios. Y ese día yo llegué, quité mis carteles, quité mi estatua de Homero Simpson y fue y la boté a la basura, ¿sí? Porque yo creía que ese era mi anatema. Y digamos que eso es lo que no le gusta, a Dios no le gustan esas cosas que le quiten su lugar, ¿sí? Y en otros casos podría ser la música. Dios nos va mostrando, digamos en mi caso fue eso, ¿sí? Pero yo he escuchado gente que era adicta al rock, al heavy metal, a no sé qué, gente que escuchó testimonios que ha botado los discos, tenían colecciones de discos, de CDs, de todo eso, porque tal vez sintieron en su corazón que son un anatema, y son esas cosas que no le agradan a Dios, ¿sí? O sea, esa idolatría que nos genera en el corazón, ¿sí? Más que físicamente es en el corazón. Pues hay gente como yo que votamos nuestras cosas que
sentíamos que le estábamos quitando el puesto a Dios, pero son esas cosas que le quitan el puesto a Dios. Y esas cosas traen ruina, ¿sí? Esas cosas traen problemas a la casa. Y yo siempre soy muy cuidadoso en mi casa, siempre en mi casa soy muy cuidadoso, digamos aquí no sé, porque no quiero quitarle, así no sea pecado, no sé, pero siempre me cuido de imágenes. Vamos aquí se colocan cuadros de la palabra de Dios, pero me cuido de imágenes, de música, de muchas cosas. Siempre cuido mi apartamento y pues digamos que lo hemos visto en nuestra vida que nada ha traído como esas cosas, pero siempre estoy cuidadoso de qué traigo a mi casa. Hay gente que tiene dudas, tiene cosas así raras de Feng Shui, de no sé qué. Puede que no sea pecado, puede que, sabes, cada quien con su relación con Dios, pero yo siempre me he cuidado de no tener esas cosas, de que si alguna vez me regalaron alguna imagen y yo preferí muchas gracias, o sea, no les iba a decir cosas que no iban a entender, muchas gracias, no sé qué, Dios las bendiga, pero pues me tocó después, pues no votarla, ¿sí? Entonces, porque siempre ando muy cuidadoso en mi casa, porque esas cosas también traen ruina, ¿sí? Por eso Dios siempre es como el pecado, el anatema es como el pecado, a veces es ese pecado, pues, uno puede ser el celular, entonces, ¿y qué se puede volver un anatema? El celular se puede volver un anatema el día que tú le estés dedicando más tiempo a tu celular que a Dios, y eso nos está pasando hoy en día, porque las familias están destruidas en este momento, y a veces nos pasa aquí en la casa, ¿sí? Que a veces uno, Samuel es tan intenso, pero los dos pegados al celular, yo siempre intento no, y a veces le digo a Zulio, ojo con el celular, ojo con el celular, porque puede que se nos esté, y las familias ahorita estamos destruyendo nuestros hogares por causa del celular, ¿sí? Y eso puede volverse anatema, entonces lo vamos a usar para lo que es, en el momento que es, o lo vamos a volver anatema en nuestra casa, y ese es un buen ejemplo de anatema de ahora que tenemos, ¿sí? Para muchas gentes católicas que se han vuelto cristianas, en alguna mente pues tenían la Virgen, tenían no sé qué, y pues ellos sintieron en su corazón pues botarla, ¿sí? Eso nos contaba en el grupo Edna que había una señora que tenía una virgen como de 1,5 metros y que la señora pues era súper religiosa y no sé qué, y que le había valido yo no sé cuánta plata a esa virgen y que alguna vez Dios le había dicho como que no está bien eso y la había sacado, pero eso es su relación con Dios, o sea, nadie, y yo siempre soy fiel defensor de que nadie te puede decir que es anatema o que no, o te puede sugerir o dar como comentario, pero no te puede decir, porque eso solo te lo puede revelar Dios. Dios te va a decir, oye, porque uno no es quien va, uno ni siquiera es perfecto por no poder, ay, es que usted tiene anatema, no. No somos quien para juzgar a las personas, pero sí uno tiene que tener una relación cercana para cuidarse de esos anatemas. Segunda. Y mira que tengo, pues no sé, que yo relacionaba dos números ahorita con lo que hablaba, ¿sí? Que fueron dos espías, ¿cierto? Y solo dos creyeron, ¿sí? En la palabra. Y eran 12 discípulos y fueron dos los que fallaron, ¿cierto? O fueron menos. O sea, no sé, lo estaba tratando como de asociar del número 12 y el número 7, que 7 días fue los que Dios creó el mundo, ¿no? Y que el séptimo descansó y 7 fueron los días que le dieron la vuelta a, a Jacob. Entonces, Oh, chévere. No, pues digamos que no fueron dos los que fallaron, solo uno fue Judas, pero digamos que sí tiene relación con lo que estás diciendo con el 12. O sea, fueron las 12 tribus, o sea, todo comenzó en temas de pueblos, todo comenzó con los 12 hijos de Jacob, de Israel, con los 12 hijos de Jacob, y si uno los lleva al Nuevo Testamento, Dios escogió 12 discípulos, ¿sí? Sí, que esos 12 discípulos pues representaban, y yo nunca lo he leído, pero también lo he relacionado como tú. Yo digo, cada discípulo debería representar una tribu, ¿sí? Entonces, ¿cómo se conecta el antiguo pacto con el nuevo pacto? Entonces, eso, y yo también lo he relacionado, y sí. Y lo de los dos, no fueron dos, solo fue uno, ¿sí? Que fue Judas. Digamos que los dos yo lo relaciono más a que, bueno, pero sabes que sí tienes razón. Y los dos, resulta que el pueblo de Israel se dividió en dos. Esas 12 tribus, al final quedaron dos tribus, y yo hasta ahorita me acuerdo porque tú lo dices, quedaron dos tribus, y quedó uno que se llamaba el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, ¿sí? Se dividieron en dos tribus. Pero nos toca leer más, yo me acuerdo, o sea, yo sé que se dividieron esas 12 tribus se dividieron en dos tribus al final de la historia, y es una tribu que se aleja de Dios, hay una tribu que se aleja de Dios,
y la tribu de Israel, que es la que ya complementa las 11 tribus. Y entonces ahí es donde tú dices, vuelve a representar. Entonces, los 12 se convierten en dos. Yo que he leído la Biblia, se convierte en dos. Uno se convierte otra vez, va a ser el pueblo de Israel, y, otro y ese otro pueblo es el que se va a empezar a alejar de Dios. Y ese pueblo que se aleja de Dios, pues es representado por Judas, ¿sí? Que es el que sacrifica a Dios, el que vende a Jesús. ¿Sí? Y cuando los que sí saben de Biblia, si hay una profecía que dice que ese pueblo de Dios es el que va a llevar a la destrucción en el Apocalipsis, a la humanidad. Y el pueblo de Israel. Bueno, 7, sí, tiene toda la razón. 7 Dios al mundo y sí, 7. Dios habla mucho con los números. Entonces, su merced tiene razón en que la simbología del número 7 para Dios habla, eso me corregirá, de creación, de cosa nueva, de nuevo comienzo. Y aquí efectivamente ellos estaban empezando un nuevo comienzo en una nueva tierra. Entonces, muy bonito la analogía, Karencita. Sí, muy chévere. Sí, yo no lo había quedado en cuenta. Mira, si ves, Dios como nos habla a todos, por eso es importante. Entonces, Él no me habla a mí, no le habla a Zully, le habla a Karen también, sí, no, yo tampoco. O sea, en este momento la van a conectar, o que tiene toda la razón. O sea, el séptimo día es ese día de descanso. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Que era el séptimo día? De nuevo tiempo. Los comienzos. Los comienzos. Entonces, el séptimo día fue ese día de descanso, ese Shabbat. ¿Sí? Eso que nos va a traer tranquilidad. Sí, pero pues hubo 6 días en los que ellos tuvieron que ir a marchar. Y en el séptimo tienen que ir a su nuevo comienzo, o a ese día de descanso, tal vez de conquistar esa tierra. Y va a haber aquí una pausa seguramente esto, pero ya van a empezar a conquistar la tierra. Entonces eso es un nuevo comienzo. Y sí, y Dios lo relaciona así, tiene toda la razón. Muy chévere la analogía que hace. Y la última es que yo no sé, es que no quiero pensar mal, ¿cierto? Pero entonces, bueno, yo digo, listo, cuando tú dices que los más fuertes estaban allá de chismosos y murieron con el muro, o sea que los israelitas entraron a matar como vikingos a las personas más débiles. Sí, literalmente, lo que yo les digo, así se conquistan las tierras. ¿Sí? Y una vez, y claro, nosotros vivimos en un mundo humano, ¿sí? En este momento decimos que los derechos humanos, que no sé qué, pero pues así se conquistaban la tierra, y digamos que suena cruel, pero antes de Jesús había menos misericordia, ¿sí? Y fue Jesús el que ayudó a esto de los derechos humanos, y hasta los ateos predican sobre los derechos humanos. Esto no se lo inventaron ellos, se lo inventó Jesús. Jesús resultó entregando más misericordia, porque aunque Jesús dio unas reglas que también fueron muy duras, como apedrear a los que fornicaran, a los que mataran, ¿sí? O sea, en la ley, en Levítico, ¿sí? En el libro de Levítico muestra los castigos, y los castigos son la pena de muerte, ¿sí? El que cometa adulterio se apedrea. Por eso fue que cuando a Jesús le llevaron a la mujer que estaba adulterando, le dijeron, la encontramos adulterando, y la ley de Moisés, o sea, Levítico, dice que debemos apedrearla. ¿Sí? Nos parece muy escandaloso, decimos, uy, Dios mandó matar gente buena, ¿sí? Porque eso es lo que uno piensa, y aquí lo vas a seguir viendo durante todo el Antiguo Pacto, porque este libro es de guerra, este libro es de acción, este libro no, y a veces sí nos dicen, pero si Dios es bueno y misericordioso, y el pueblo era anatema, a veces llevándolo a lo que tú nos preguntabas, el anatema también pueden ser personas, que lo hablábamos, el anatema del pueblo de Israel fueron esos 10 incrédulos, ¿sí? Y a veces y Dios los mató, ¿sí? Uno dice, pero ¿será que Dios los mató? Ahí dice la Biblia, o sea, los mató porque eran anatema, y porque Dios permitía esa masacre, es porque no podía dejar que se contaminara el pueblo, ¿sí? O sea, por eso los anatemas, y sí, literalmente, como vemos películas de guerra, los israelitas llegaron a la guerra, por eso era el miedo, porque es que por eso los primeros no querían ir a la guerra, porque es que la guerra no era ir a soplarlos, no, la guerra era ir a pelear, ir a matarse y hacerse matar, ¿sí? Eso, o sea, se escucha, pero y es historia,
historia del antiguo pacto como historia nuestra, ¿sí? O sea, así fue que Colombia se volvió en el país que es, pero con armas, que esa es la guerra, ¿sí? Entonces, y vivimos una guerra carnal como vivimos una guerra espiritual, ¿sí? Entonces, hay guerra tanto en la carne como en el espíritu, que la sentimos más en la carne, sí, pero es por algo a veces espiritual, ¿sí? Entonces sí, ellos fueron a matar a la gente, mataron niños, mataron mujeres. Se escucha feo, sí, y siempre también yo me lo pregunto, y está bien, por eso está bien y espectacular la pregunta. Pero sí, pues, o sea, no te puedo decir, no, a maquillar la Biblia no la puedo hacer. Y literalmente mataron niños, mataron mujeres, y lo que he venido entendiendo como en este caminar con Dios es que él no podía dejar esa cultura que contaminaba a su pueblo. O sea, aparte que él ya conoce a su pueblo, sabe que somos débiles, por eso a veces nos tenemos que alejar de personas. Tal vez no las matamos, pero nos piden, ya no se comunique con esa gente, ya no la llamen, no sé. Y a veces, porque si esas personas te hacen daño, que la vez pasada creo que lo hablamos, que Andrés lo decía, que a veces es su misma familia, pues a veces Dios nos pide alejes de su misma familia, ¿sí? Y es duro y uno dice, uy, no, pero Dios, ¿cómo va a pedir eso? Pero a veces si la familia no te está acercando a Dios y no te está alejando de Dios, pues seguramente Dios a veces lo pide y se escucha cruel, pero pues lo que Dios conoce por qué y para qué dice. Y se escucha cruel lo de los niños y yo también pues, lo cuestiono y no se siente mal cuestionando a Dios, pero digamos que en ese momento de lo que yo he podido entender es que Dios no quiere que nos contaminemos y en ese momento pues Él no quería que ellos dejaran. Y lo vamos a leer, va a haber otros capítulos más fuertes parecidos a este, donde uno se lo cuestiona más. Y Dios castiga, y hubo un pueblo que pensó como nosotros, Karencita, que lo vamos a leer, que hubo un rey de Israel que dijo que no mató a las mujeres y creo que a los niños, y Dios le quitó, por no haber obedecido, le quitó su presencia, ¿sí? Le quitó y uno dice, wow, o sea, por no haber más, o sea, uno lo ve bueno porque decía, no, es que dejamos los niños porque nos podían ayudar y las mujeres porque también nos podían ayudar, solo mataron a los hombres y dejaron todo, y Dios les había dicho, tienen que destruir a todo, y ellos dejaron el ganado, dejaron las mujeres, dejaron cositas que le podían servir en un futuro, y Dios dijo a todo, y por eso Dios le quitó su favor a ese rey que después vamos a estudiar, y esa me parece más un ay, pero no mató a los niños, no mató a las mujeres, pero Dios dijo, no, era precisamente por eso, porque ese pueblos traen contaminación a su pueblo. Sí, yo por eso digo, yo no quiero pensar mal porque yo sé que él todo lo hace por un fin y todo, ¿sí? Y uno no debería cuestionar eso, sino que digamos que ya que hablas de eso, yo no sé quién fue el que dijo que matara a su propio hijo para demostrar el amor a Dios, ¿sí? Entonces de pronto, bueno, no lo quiero confundir. Pero gracias. No, pues lo de matar a su propio hijo fue Jacob. Sí, que Dios se lo contó. Pero yo les había explicado que cuando Dios le pidió a Jacob que sacrificara a Abraham, perdón, a Abraham que sacrificara a Jacob, le dijo, ve al monte y sacrificame a su hijo y hermano. Ok, y se fue a sacrificar a su hijo. Pero yo lo que les había explicado, Abraham conocía tanto, en la Biblia, dicen, hay dos veces que mencionan que Abraham fue amigo de Dios, ¿sí? Y es la única palabra que se menciona, amigo de Dios, y eso es muy fuerte. ¿Sí? Entonces fue amigo de Dios, y uno de esos es Abraham, creo que son pocos. David que tenía corazón agradable, no, pero Abraham dice, él es mi amigo, Dios dijo, Abraham, mi amigo, dijo Dios. Y en el libro, después en el Nuevo Testamento, un discípulo de Dios escribe que Abraham fue amigo de Dios. Y llevándolo a ese punto del sacrificio del hijo, que uno dice, porque yo alguna vez, yo creo que Dios, el Espíritu Santo creo que me lo reveló, porque yo también, o sea, y no es que no esté bien cuestionar, claro, no está bien es juzgar a Dios, ¿sí? No nos podemos juzgar a Dios nosotros, pero a veces preguntarle a Dios, porque es como si tu hijo te preguntara, oye mamá, ¿por qué me pegas? ¿Sí? Y tú le dijeras, porque sí. No, yo creo que no, yo te pego, hijo, te estoy reprendiendo porque tú estás haciendo esto no se debe hacer, no sé qué. No está mal cuestionarte,
¿sí? Está mal, es que mi mamá me pega, mi mamá debería también pasarle lo mismo que a mí. Mira la diferencia, ¿sí? Y lo mismo no es que no esté mal, a Dios hay que preguntarle porque nosotros no, Él sí lo sabe todo. Y eso es humildad, preguntar es humildad y preguntarle a Dios porque a veces no lo entendemos como estas cosas. Y cuando Dios manda a Abraham, su amigo, dice la Biblia, que sacrifique a su hijo, para él no fue fácil, pero él fue, llegó, hizo el altar, no llevó el cordero. Pero yo leía esa historia cada vez que la leo y me estoy más seguro, Abraham conocía mucho a Dios, mucho. O sea, él lo conocía tanto, pienso yo, y eso sí es puro mío, ¿sí? Y pues creo que Dios me lo reveló, no sé si sea verdad, no puedo decir que es verdad, ¿sí? Pero yo creo que Abraham conocía tanto a Dios que sabía, si yo sacrifico a mi hijo, yo creo que él decía, él lo va a resucitar, ¿sí? O sea, lo conocía tanto y tenía una fe tan grande por Dios que decía, no, si yo lo sacrifico, Dios va a hacer algo, Dios lo va a resucitar, no sé, pero él tenía tanta fe que si él lo sacrificaba, Dios iba a hacer algo, o sea, él tenía tanta fe, o sea, por eso le llaman el padre de la fe, a Abraham se le llama el padre de la fe, a causa de ese casi sacrificio, que ya después cuando lo fue a sacrificar, yo creo que el man a punto de lanzar el cuchillo para matar a su hijo, no sé qué, que cuando Dios le dice detente, detente, tranquilo, ya sé que temes a mí, sabe que me respetas, no sé qué, fresco. Entonces, pues, pero Dios conocía que lo iba a hacer, o sea, Dios también para que Dios le dijo detente, es porque Dios estaba seguro que lo iba a hacer. O sea, se conocían tanto, tenían una relación tan estrecha que Dios dijo, no, este man lo va a matar y tiene tanta fe en mí que no, tranquilo, yo lo bendeciré, te entregaré. Por eso alguna vez les explicar que somos aún hijos de Abraham, que somos de esa promesa que Dios le dio a Abraham, somos parte de esa promesa, somos añadidos a esa descendencia que Dios le prometió que la descendencia de él sería como las estrellas, que no se podría contar. Y muchos de los que somos cristianos, que somos creyentes en Dios, en Jesús, y recordamos a Abraham, nos añadimos a esa familia de Abraham, a esa promesa que Dios le dio en ese momento a Abraham. Pero yo pienso que era puro conocimiento, es una relación tan estrecha que Dios sabía, no, este man lo va a matar. Y Abraham lo voy a matar porque Dios va a hacer algo, Dios lo va a resucitar, Dios va a... O sea, una fe que no la puedo explicar, pero pues es la forma de creer a Dios, ¿sí? Es la forma, entonces esa relación, y por eso te digo que es el único que creo que en la Biblia dice que Dios mismo lo llamó Abraham mi amigo, ¿sí? Entonces, es por eso, Dios sabía y nosotros no lo entendemos porque no tenemos esa relación tan estrecha y no podemos ver más arriba, mientras que Dios está viendo el temor de los otros pueblos. Entonces, nosotros solo podemos ver nuestro temor, ¿sí? Nosotros solo puedo ver, en este momento yo solo puedo ver mi miedo, mis temores, pero no puedo ver que todo el mundo tal vez, no, a mí me pasa que todo el mundo, no, eso le va a ir bien, eso no sé qué, la va a sacar del estadio, y yo, pero si yo no tengo experiencia, si yo no sé hacer, y me lleno de mis miedos, pero Dios lo está viendo, Dios ya vio el futuro, Dios no sé qué va a hacer, pero Dios va a hacer algo, ¿sí? Pero no, pero la fe de Abraham es tremenda y Dios no lo mandó a sacrificar, o sea, Dios tenía un plan para eso y era bendecirlo, ¿sí? O sea, al final Dios le puso esa prueba a Abraham para bendecirlo, para entregarle generaciones y para que hoy nosotros estemos diciendo y recordando a Abraham y diciendo somos parte de esa generación de fe, de esa generación de fe, porque nosotros tampoco vimos a Jesús, no lo vimos resucitados, pero por lo menos yo he tenido una experiencia con Jesús, he percibido la presencia de Dios, aunque no lo vi físicamente resucitado, creemos en Él y tenemos esa fe de Abraham, de que creemos que Jesús está con nosotros y yo por lo menos pues lo he experimentado y he sentido la presencia de Dios y he visto a Jesús obrando en mi vida, ese Jesús resucitado obrando en mi vida. Sí, y esa fe pues nadie ya me la puede quitar porque fue algo real. ¿Sí? Gracias. Me pareció bonito, Rap, que finalmente por ella, ella fue la que le salvó a su familia. Muchas veces, y no era la supermujer lo que nos decía eso, sino era una mujer, simplemente ella y simplemente por ella se salvó su casa. Entonces nosotros, por nosotros, puede llegar a las personas a... No somos los mejores, los
los que sacamos, no sé, los más escogidos y demás, sino que por eso Dios toma lo más vil del mundo para usarlo como herramienta, pues para su obra. Entonces, también es una promesa muy bonita, porque a través de nosotros Dios puede usarnos no solamente para nuestra familia, sino también para otras personas, nuestro trabajo, nuestros amigos, no sé. Y no puede ser simplemente ser como, ay, está tan religiosa, no sé, sino cambiar la manera de pensar de las personas. Entonces, con simples cosas con esas simples cosas podemos después llevar a las personas a contarle por qué somos así. Pues no sé, por decir un ejemplo, eso que yo digo, es una linda oportunidad para. Y entonces mi jefe, nueva jefe, mi jefe anterior, todos, por ejemplo, mis compañeros ya, que llevo allí, no sé, como 4 meses, ya están tratando, dijo, usted tiene una voz que creo que les genera un trauma y entonces ya lo repiten, y lo dicen y lo dicen. Yo decía, Dios de pronto me llevó allí para precisamente poderles hablar de Él, pero tal vez primero me llevó unos pasos previos para poderlo hacer. Entonces sí me parece muy bonito, una linda oportunidad para poderle decir poder comunicarles de Dios con esa manera diferente de pensar. No es, ya no diga, uy, no, que qué bruto la super mujer perfecta, no, pero sí me parece que, y le pido mucho hacer esa herramienta, esa que me use a mí para poder precisamente ser como Rahab, esa mujer imperfecta, pero que la usó para cumplir ese cometido que fue salvar a su familia. Eso era todo. Y ya. Vamos a terminar. Muy bien, Sulicy, muy bonita reflexión, de verdad. Dios nos usa sin tener capacidades. Me parece chévere. Tu voz me llama a las aguas de mis pies pueden fallar. Y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. En tempestades descansaré en tu poder. Tuyo soy. Gracia abunda en la tormenta. Mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré. En mis ojos fijaré. En tempestades descansaré en tu poder. Tuyo hasta el final. Porque muchas veces caemos, muchas veces somos de altibajos, Señor. Permítenos, Señor, estar contigo, Señor. Permite, Señor, recordar en esos momentos de impaciencia, de intranquilidad, de debilidad, Señor. Recordar tu palabra, Señor. Permítenos verte, Señor, en donde estemos, Señor. Permite que podamos, Señor, ser esos elementos que tú usas, Señor, en esos donde nos pongas, Señor. Porque tú, Señor, tú tienes todo bajo control, Señor. Tú nos usas en todos los ambientes de nuestra vida.
tenemos ansiedad, Señor, tenemos intranquilidad, Señor, tenemos temores, Señor, pero tú, Padre amado, tú vas delante de nosotros y nos das esas palabras poderosas donde nos dices, no temas ni desmayes porque yo estaré con ustedes a donde quieras que vayan. Amén. Gracias, Señor, te amo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.